Hola chicos, bueno, hoy vamos a realizar un vídeo, en este caso vamos a continuar con la formulación inorgánica y vamos a explicar los óxidos y peróxidos. El vídeo anterior fue sobre los hidruros y simplemente vamos a hablar sobre óxidos y peróxidos, que como todos sabéis son combinaciones de oxígeno con otros elementos. En el caso de los óxidos, el oxígeno va a actuar con un número de oxidación de -2, ¿vale? En el caso de los óxidos. Y como su número de oxidación es negativo, ya sabéis que va a aparecer siempre a la derecha. A la izquierda aparecerá otro elemento, que puede ser un metal, un no metal o un semimetal, que tendrá número de oxidación positivo, del oxígeno con -2. Vale. En el caso de los peróxidos, son otros compuestos también con oxígeno, que se mezcla un oxígeno con un metal, pero en este caso el número de oxidación no va a ser -2, va a ser -1. Y siempre aparece de forma diatómico, por así decirlo, ¿vale? Aparece siempre dos átomos de oxígeno, O2. En el elemento, por lo tanto, habrá cierto elemento y a la derecha un oxígeno con dos átomos con número de oxidación -1. Vale, dicho esto, vamos a empezar por los óxidos y después vamos a ir viendo algunos ejemplos de peróxidos y resolvemos algunos ejemplos. Vamos al lío. En primer lugar, continuamos o recordamos que tenemos por un lado la fórmula y por otro lado tipos de nomenclatura. Ayer o el vídeo anterior os hablé de una nomenclatura sistemática en el que utilizábamos prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, y la nomenclatura de stock en el que no utilizábamos ningún tipo de prefijo, utilizábamos un paréntesis y dentro del paréntesis escribíamos el número de oxidación del elemento que no era el oxígeno en números romanos. En este caso, ¿qué tipo de oxidación tenemos? ¿Qué tipo de formulación? Perdón. Pues simplemente viendo que estamos utilizando prefijos, tenemos una nomenclatura sistemática. Vale. Por ejemplo, CaO sería un átomo de calcio unido a una molécula, o sea, un átomo de oxígeno, y podéis ver que aquí pongo monóxido de calcio, ¿vale? Y diréis, anda, pues en los hidruros yo no en ningún momento dije monohidruro, ¿vale? Porque las únicas sustancias binarias en las que utilizamos este prefijo mono van a ser en los oxígenos y normalmente cuando haya más de un oxígeno con el mismo elemento. Pero bueno, tampoco pasa nada si cuando veáis un oxígeno en la nomenclatura sistemática, ojo, solo es sistemática, y que solamente existe un átomo de oxígeno, decís monóxido, ¿vale? Monóxido de hierro, trióxido de dihierro, ¿vale? Monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, vale. Seguidamente, esto es mucho más sencillo que los hidruros, según mi perspectiva. En este caso, nomenclatura de stock, muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que vais a decir va a ser la palabra óxido de y seguida del otro elemento que acompañe al oxígeno y entre paréntesis vais a escribir ese número de oxidación del elemento en números romanos. ¿Qué pasa? Pues que cuando hayan elementos de grupos como el 1 o el 2 o incluso de otros grupos que sepáis o que tenéis que saber lógicamente que solo tienen un número de oxidación, pues no va a haber ningún paréntesis. Aquí tenéis el ejemplo. Óxido de calcio. Vale. Ese óxido de calcio, ¿por qué no hay ningún paréntesis con números romanos? Porque el calcio está en el grupo 2. Su número de oxidación es +2. Por lo tanto, el calcio actuará con número de oxidación +2, el oxígeno con -2 y formará una molécula de óxido de calcio. Vale. Vamos a otro al azar. Por ejemplo, mirad todos estos compuestos con cloro. En función del número de oxidación con el que actúe el cloro, tenemos uno u otro óxido. Óxido de cloro 1, pues tenemos dos átomos de cloro con un átomo de oxígeno. Óxido de cloro 3, vale, dos átomos de cloro con tres átomos de oxígeno. Ya sabéis que cuando digo óxido de cloro 3, ponemos el cloro, ponemos el oxígeno y pondríamos el número de oxidación de forma cruzada. En el cloro el número de oxidación del oxígeno y en el oxígeno el número de oxidación del cloro. Si fueran números más grandes podríamos simplificar. Vale, vamos ahora simplemente a los peróxidos y vemos algunos ejemplos. Lo que he comentado de los peróxidos. Su número de oxidación del oxígeno en este caso es -1, pero se representa siempre en forma de dímero, es decir, que siempre va a aparecer O2.
¿Cómo los vamos a mencionar o a formular? Pues en el caso de la nomenclatura de stock, muy importante, en vez de decir óxido, vamos a decir peróxido. Y nada más va a cambiar. En vez de decir óxido de litio, que en este caso será peróxido de litio. Vale. ¿Por qué sé que esto es un peróxido? Pues porque el litio está en el grupo 1 y tendrá más 1. Y aquí, para que este elemento sea neutro, tiene que actuar el oxígeno con número de oxidación menos 1. Desde la formulación sistemática no hay ningún cambio. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos el dióxido de dilitio, que realmente estáis nombrándolo de una forma normal y corriente como nombraríais a un óxido, sin tener en cuenta si es un peróxido o no, ¿vale? La palabra peróxido, por lo tanto, va a aparecer siempre en la nomenclatura de stock. Vale, vamos a hacer algunos ejemplos y terminamos con este vídeo. A partir de la fórmula, pues ya sabéis, por un lado, nomenclatura sistemática, y por otro lado, nomenclatura de stock. Vale, voy a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, intentar resolver vosotros estos ejemplos de forma que me lo podáis enviar después, ¿vale? Venga, sistemática, aquí que tenemos un solo oxígeno, pues ya sabéis que va a ser monóxido. ¿Y ahora de qué elemento es sodio? Pues de ¿cuántos átomos de sodio hay aquí? Pues 2, disodio, todo junto, ¿vale? Vamos a salir un poquito más la letra. En el caso de la nomenclatura de stock, ¿qué va a ser? Óxido de sodio. ¿Qué grupo está el sodio? En el grupo 1. ¿Su número de oxidación del sodio cuál es? Más 1. Pues no ponemos nada entre paréntesis, porque solo tiene ese número de oxidación. Vale, seguimos aquí. Pues aquí, por ejemplo, monóxido de cobre. Y en el caso de la nomenclatura de stock, óxido de cobre, y ahora sí, 2. Porque sabéis que si el oxígeno actúa con un número de oxidación menos 2, ahí el cobre tiene que actuar con un número más 2, para que sea una molécula neutra, que dé 0, ¿vale? Ya sabéis, cobre más 2, oxígeno menos 2, y lo sumamos da 0. Eso es la clave. El cobre tiene más de un número de oxidación, por eso lo he puesto entre paréntesis, ¿vale? Y por último, aquí pues monóxido de ¿vale? De diyodo, ¿vale? Monóxido de diyodo. Y en el caso del yodo, pues sería óxido de yodo y aquí 1. ¿De acuerdo? Pues ya está. Vamos a ver ahora, a partir de algunos elementos formulados en nomenclatura sistemática de stock, algunas formulitas, por ejemplo, esta o esta. Vale. Óxido de cobalto 2. Cuando veáis un paréntesis, ya sabéis que esto es stock. Por lo tanto, esto es sistemática. Vale. Óxido de cobalto 2, ¿vale? Cobalto, oxígeno. Pues ya está, si su número de oxidación es 2 y el de oxígeno es menos 2, ese sería. Óxido de estaño 4, ¿vale? Estaño y oxígeno. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ponemos aquí el número de oxidación del oxígeno y aquí el del estaño, ¿vale? ¿Veis que se puede simplificar porque hay un 2 y un 4 divisible entre 2? Pues este será el óxido de estaño 4. Y así es como vamos a tener la fórmula, ¿vale? Ahora, a partir de la nomenclatura sistemática, ni siquiera hay lugar a dudas. Heptaóxido de dicloro, ¿vale? Pues ponemos el cloro con 2 átomos de cloro y el oxígeno, como siempre, a la derecha, como he hecho, hepta con 7. Ya hemos terminado. Y monóxido de dinitrógeno, pues sigue sin haber lugar a dudas. 2 nitrógenos y un solo oxígeno. Y así estaría todo. Vale, pues con esto terminamos este vídeo. Espero que os sirva y nada, mucho ánimo. Hasta luego, chicos.